Estamos en Ezequiel, pero vamos a dar un tema variado el día de hoy. Y vamos a Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante. Cuando lo tenga me dicen un amén. Efesios 4, verso 7 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, no somos merecedores de estar en este lugar, Señor, porque muchas veces nuestras obras manifiestan, Señor, que si no hubiera sido por tu gracia y misericordia, tu ira hubiera venido sobre nosotros. Pero por esa gracia, Señor, esa misericordia inmerecida nos permite estar en este lugar. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder hablar tu palabra, enseñar tu palabra, escuchar tu palabra y aplicar tu palabra. Gracias te doy por este privilegio inmerecido. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar sobre estos pasajes, esperando que podamos llevarlo a la práctica. Amén. La iglesia de Éfeso se cree que se fundió en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo entre el año 53 y 56. Más bien, se fundó en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y se cree que fue en el año 53-56. Hechos capítulo 19, verso 10, hace mención que el apóstol Pablo estuvo durante 2 o 3 años en esa ciudad de Éfeso, donde después de trabajar arduamente se fundó esta iglesia, dejando ancianos, pastores, ministros, para que siguieran edificando la obra del Señor. Después de que Pablo salió de Éfeso rumbo a Jerusalén, él es prisionero, y cuando es prisionero en Jerusalén y llevado a Roma, Pablo escribe esta carta a los Efesios. Por lo tanto, esta carta, mis amados hermanos, de los Efesios, es una de las cartas llamadas cartas de la prisión. ¿Cuál es uno de los propósitos de esta carta? Uno de los propósitos es el llamado a la madurez. Ese es uno de los propósitos por el cual se escribe esta carta. Nos hace un llamado a madurar. Para eso el apóstol Pablo en esta carta, desde la salutación, les insta a que no olviden, número 1, a que no olviden lo que el Señor ha hecho en sus vidas, recordándoles lo que el Padre hizo, nos predestinó,
recordándoles lo que Cristo hizo, nos redimió. Y el apóstol les recuerda lo que está haciendo el Espíritu Santo que le fue dado, que es las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención. Ahora, aparte del apóstol Pablo, mis hermanos, les recuerda a esta iglesia lo que hizo el Señor por ellos y por nosotros, por el puro afecto de su voluntad, para la gloria de su gracia. En esta carta también el apóstol nos muestra claramente cómo ahora nosotros debemos de corresponder a esa gracia que nos fue concedida. Y uno de los tantos llamados que él hace es que andemos en unidad, usando el apóstol una analogía del cuerpo. Porque nos hace muchos llamados aquí en mansedumbre, soportándonos, perdonándonos. Pero dentro de todos esos llamados nos hace un llamado a la unidad, usando una analogía del cuerpo. Es decir, el propósito de estos versos que vamos a estudiar el día de hoy es el llamado, mis hermanos, a fortalecer la unidad de la iglesia. Ese es el llamado que está haciendo. A fortalecer la unidad de la iglesia, mire bien, a la hora de ejercer los dones que se nos han dado por gracia. Porque somos un cuerpo. Amén. Mire cómo comienza. Verso 7. ¿Estamos ahí? Mire cómo comienza el apóstol Pablo. Pero a cada uno, no dice que a uno se le dio todos los dones, ¿verdad que no dice así, hermanos? ¿Verdad que no? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La versión lenguaje actual dice, a cada uno de nosotros Cristo nos dio capacidades que quiso darnos. Mis hermanos, ¿qué vemos en este verso 7? Lo primero que vemos en este verso es que después de exponer lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que está haciendo el Espíritu Santo en los contextos, y después de exponer aquellos aspectos que unen a los cristianos, ahora en estos versos les hace un llamado al que cuando hacemos uso de los dones lo hagamos con esa misma actitud. ¿Cuál? A fomentar la unidad, a fortalecer la unidad, en este caso de una iglesia local. Pregunta, ¿qué aspectos ha expuesto el apóstol Pablo que unen a los cristianos según el contexto de este capítulo? Número 1, que somos un cuerpo. Número 2, que se nos dio un mismo espíritu, hablando del Espíritu Santo. Número 3, que tenemos una misma esperanza. Número 4, que tenemos un mismo Señor. Número 5, que tenemos una misma fe. Número 6, que tenemos un mismo bautismo. Y 7, que tenemos un Dios y Padre. Es decir, repito, después de que el apóstol Pablo ha expuesto aspectos que unen a los cristianos, ahora en estos versos nos hace un llamado que al hacer uso de los dones que se nos han concedido por gracia, promovamos la unidad del cuerpo de Cristo. Porque así lo dice en el verso 7. Pero a cada uno de nosotros. Es decir, mi hermano, tú tienes algo que yo no tengo. Y yo tengo algo que tú no tienes. ¿Cierto o no? Amén. ¿Qué es esto? Esto es que lo que a mí me falta, usted lo tiene. Y lo que a usted le falta, por la gracia de Dios, Dios me lo dio a mí. Por lo tanto, nos necesitamos unos con otros. Por eso dice Pablo, pero a cada uno. Mire bien, mis hermanos. Aunque la esencia del Evangelio radica en lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha dado salvación por gracia, ¿verdad que sí? Pablo expone que después de salvarnos, nos ha encomendado una tarea crucial.
Es decir, el Señor nos salva y no nos salva para quedarnos cruzados de brazos. El Señor nos salva y no nos salva para que quedemos niños, como niños, pasen los años y niños. El Señor nos salva y no nos salva para no hacer nada. El Señor nos salva y después de salvarnos nos da instrucciones que debemos de cumplir. Pregunta, ¿qué instrucciones nos da? Ejemplo, congregarse, adorar, predicar, orar. Mas sin embargo, dentro de todas esas tareas que nos manda hacer el Señor, nos da dones, nos da capacidades, nos da habilidades, nos da llamados para desempeñar un trabajo dentro de su obra. Dice el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué vemos aquí? 3 cosas. Número 1, lo que está diciendo es que todos los que estamos aquí, siendo nacidos de nuevos, sin excepción, todos tienen un don. Si usted es nacido de nuevo, usted tiene un don. Un regalo inmerecido. 2, ese don se nos concedió por gracia. Ejemplo, los que tocan algún instrumento. El hermano Rubén, por ejemplo, que toca el bajo. El hermano Gustavo, que toca la batería. Aunque ellos se esforzaron para aprender, ¿cierto o no? ¿Sí, hermanos? Y se quemaron las pestañas estudiando las notas musicales, los dedos. A pesar de eso, ese don que tienen para tocar un instrumento fue por la gracia de Dios. Ya que otros trataron y no pudieron. Y no vamos a entrar en detalles. Pero a ellos se les dio. Quizás se esforzaron. Y a pesar de eso, amados hermanos, quizás compraron libros, quizás estudiaron las notas musicales, pero a pesar de eso, fue por la gracia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Todo es por gracia. Mas sin embargo también, no a todos se les da. Y 3, Pablo también está diciendo que ese don que nos fue dado, miren bien, y eso es lo que difícilmente a veces llegamos a comprender, nos fue dado en una medida. Y ahorita vamos a explicar qué es eso, en una medida. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí, amados hermanos, en este verso 7? Está hablando de un regalo inmerecido. Amén. Si tú naciste de nuevo, Dios te dio un don. Pero es un regalo inmerecido también. Aparte de la salvación. Ahora, pregunta, hermanos. ¿Alguna vez a usted le han dado un regalo que no le ha gustado? Usted, siendo sincero, tiene que decir que sí. Sí, de verdad. ¿Sí o no? Quizá usted alguna vez dijo, esto que me dio el hermano o la hermana no me gustó, ya que quizás me lo está regalando a mí porque otra hermana se lo regaló y como no le gustó, me lo está regalando a mí. O quizá usted ha regalado algo que le regalaron. Esto que me regaló el hermano no me gustó. Se lo voy a dar al hermano. Demos este regalo al pastor. Me lo regalaron. Vamos a dárselo al pastor. Ya que quizá te regalaron una camisa XXL y tú eres mediano. O quizá te regalaron una camisa de talla mediana y eres XXXL. Y por eso decides mejor regalarlo. Y quizá no te gusta lo que te dan. Decía nuestro hermano, ¿verdad? Cuando vivía nuestro hermano Danilo, que está en la presencia del Señor, siempre me regalan lo mismo, una toalla y una camisa.
Entonces quizá hay regalos que te dan y no te gustan. Sin embargo, en el caso del Señor, cuando Él nos da los dones, eso nunca sucede. Es decir, el Señor nunca nos da un regalo equivocado. Jamás. El Señor nunca nos va a dar un don del cual pensemos que el Señor se equivocó. Nosotros nos equivocamos porque a veces anhelamos otras cosas que no son. Pero el Señor nunca nos va a dar un don del cual nosotros pensemos que el Señor se equivocó. No. El Señor siempre nos va a dar justo lo que necesitamos para cumplir cabalmente la tarea que Él nos ha encomendado. Mis hermanos, nadie puede decir el Señor se equivocó en el don que me dio. Nadie. 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 Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca en el don que te ha dado, ni en el grado que te lo ha dado, porque es por medida. Dice el verso 7, por quinta vez que lo estoy repitiendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Pablo aquí no se refiere a la gracia justificante de la cual todos recibimos cuando fuimos salvos, sino que Pablo se refiere a la gracia que nos prepara y nos equipa para poder servir al Señor. De esa gracia está hablando, que nos prepara y nos equipa para poder servir al Señor. Por eso el Señor jamás se va a equivocar en el don que Dios te ha dado. Por lo tanto, podemos decir, número uno, si los dones son por gracia, nosotros no podemos enaltecernos. Y dos, si has recibido tal don, lo recibiste no como trofeo, sino como una muestra de misericordia de parte de Dios para que edifiques el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, esto lo hemos dicho anteriormente, los dones no son trofeos que nosotros ganamos. Los dones no son diplomas que ganamos. Los dones no son medallas que lo ganamos con nuestro esfuerzo. Nosotros recibimos por gracia instrumentos, dones que el Señor nos da para que nos ocupemos en el servicio de su obra. Dice la palabra del Señor, conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es la capacidad que Dios nos da para poder llevar a cabo cierta labor específica. La palabra medida en griego es metro, que da la idea de medir. Es decir, Dios de alguna manera, dentro de su cuidado. Fíjese bien, hermano. Dios de alguna manera, dentro de su cuidado y soberanía, nos da un don que va de acuerdo con su voluntad y nuestra capacidad. Hermanos, no abarquemos cosas que Dios no nos da. ¿Estamos de acuerdo? No abarquemos cosas que Dios no nos da. Porque esta palabra, conforme a la medida del don de Cristo, repito, vemos que Dios de una manera dentro de su cuidado, porque Dios nos cuida hasta en eso. Dentro de su cuidado y soberanía nos da un don que va de acuerdo con su voluntad y nuestra capacidad. Ejemplo, 100 personas pueden tener el don de la enseñanza, pero esas 100 personas, aunque tengan el don de la enseñanza, no lo van a tener en el mismo grado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, van a ser bíblicos, porque somos llamados a ser bíblicos, pero no lo van a tener en el mismo grado. Algunas personas lo van a tener en un grado mayor y otras no. Otro ejemplo, el pastorado. Algunos pastores, el Señor le da la capacidad de pastorear 200 personas y no más.
Y quizá a otros le da la capacidad de pastorear 500. Otro ejemplo. Pablo y Pedro tenían el don de enseñar en diferente grado. Pablo era un plantador de iglesias, el otro no se ve mucho que era plantador de iglesias. Otro ejemplo, Jeremías y Daniel, profetas mayores. Jeremías era un predicador, un proclamador que decía, así dice el Señor. Sin embargo, por otro lado, Daniel era un sabio que descifraba enigmas difíciles. Imagínate que Jeremías dijera, yo quiero descifrar enigmas, Señor. No, Jeremías, tú eres un predicador. No, pero yo quiero ser ese sabio y descifrar enigmas como Daniel. No, Jeremías, tú eres un predicador. Otro ejemplo, hay misioneros que se dedican a plantar iglesias. Ese es un don. Hay otros que solo están en una iglesia local, pastoreando. Amén, hermanos. A la medida. Cierta capacidad el Señor nos da. Entonces, ¿qué vemos en este primer verso? Número 1, vemos que Cristo da los dones a los creyentes por gracia, donde no es obligación del Señor darnos. Si Él no quiere, no nos da. Es por gracia, pero a todos nos da uno. 2, vemos que los dones que nos ha dado son por gracia. 3, vemos que no debemos de orgullecernos por ese don que tenemos. 4, vemos que no deberíamos de amargarnos si no tenemos algún don que yo quiero. 5, vemos que nos tenemos que ocupar en ese don y seamos de edificación. Y 6, vemos en esa analogía del cuerpo que usa Pablo, nos aconseja a cada uno de nosotros que si alguien es oreja, no quiera ser pie. Por favor, hermano, si usted es oreja, no quiera ser pie. Si usted es dedo, no quiera ser ojo. Yo quiero ser ojo. No, hermano, usted es dedo. Si usted es ojo, no quiere hacer nariz. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Si usted es nariz, no quiere hacer brazo. ¿Me está entendiendo, hermano? Qué bueno que me está entendiendo. Verso 8. ¿Estamos ahí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Esto es la forma como el Señor Jesucristo, por decirlo de esta manera, ganó el derecho absoluto de darnos no solo salvación, sino también dones. Y el apóstol Pablo cita Salmo 68, verso 18, donde compara lo que pasó en ese salmo con lo que Cristo hizo. Pregunta, ¿de qué habla el Salmo 68, 18? El Salmo 68 es un salmo de victoria. El Salmo 68 es un salmo que se entonaba después de la guerra. El Salmo 68 muestra cuando un rey de Israel iba a la guerra y derrotaba a los enemigos, y cuando los derrotaba lograba tres cosas. Número 1, el rey regresaba con los despojos de sus enemigos. Número 2, el rey mostraba a los enemigos derrotados. Y número 3, el rey traía libres a los soldados cautivos que en su momento el enemigo los tenía presos. Bueno, este salmo se cumple en Cristo. Se cumple en Cristo. ¿Cómo? Número 1, el rey despojó a los enemigos. 1 Corintios 15, 55, Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Número 2, el rey que nuestro Señor Jesucristo nos muestra a un enemigo derrotado. Colosenses 2:15.
Y número 3, el Rey nos hizo libres de la cautividad del pecado. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Él venció. Y como Él venció, ahora Él nos puede dar dones. Verso 9. Sigue diciendo Pablo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mis hermanitos, ¿de qué hablan estos versos 9 y 10 también? Número 1, está hablando el apóstol Pablo de cómo Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Un texto muy controversial, ¿verdad? Porque si usted escucha al Ducín, le va a decir muchas cosas que lo va a dejar alucinado, ¿eh? Mas, sin embargo, ¿cómo lo podemos interpretar este verso? Bueno, cuando habla de que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, yo puedo entender que el Señor descendió cuando se encarnó en un hombre. El Señor descendió de ser rey a ser siervo. El Señor descendió estando entronado en el cielo a nacer en un pesebre. El Señor descendió de ser el autor de la vida a gustar la muerte. Y el Señor descendió a estar en esta tierra, a estar puesto en una tumba donde después resucitó. Número 2, ¿de qué está hablando también este verso 9 y 10? Está hablando que después de que descendió, venció en la cruz al diablo, al mundo y al pecado. Y 3, ¿de qué está hablando este verso 9 y 10? Está hablando que después de que venció en la cruz al diablo, al mundo y al pecado, ascendió. Está hablando de la ascensión. Y cuando Él ascendió, dio dones a los hombres con la llegada del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así de que usted tiene un don que tiene que trabajar. Muy entusiasmado los oigo. Y mire lo que dio. Verso 11. Mire lo que dio. No solo salvación, sino mire lo que dio. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor pone pastores, maestros. Ahora, ¿qué son apóstoles y profetas? Ministerios de fundación. Ministerios de fundación que una vez que pusieron el fundamento, dejaron de haber apóstoles y profetas. Dice, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es esto? Miren bien, hermanos, dentro de la teología, los evangelistas, pastores y maestros se les conoce como ministerios de continuación, donde deben de predicar el fundamento que enseñaron los apóstoles y profetas. Pregunta, ¿creemos en apóstoles? ¿Creemos en apóstoles? Sí. En Juan, en Pedro, en Pablo, los de la Biblia. ¿Ok? No el que está allá en la esquina. ¿Creemos? ¿La iglesia es apostólica? Sí. Porque creemos en Juan, en Pablo, en Pedro. Otra pregunta, ¿creemos que hay apóstoles físicos el día de hoy? No, ninguno. Todos los que hay son falsos. Ya que están poniendo otro fundamento que no es el que tenemos en la palabra del Señor. Así que cuando te pregunto, ¿tú crees en los apóstoles? Sí. En los de la Biblia, en Pedro, Juan, Pablo.
No en el que tú tienes ahí en la esquina. Pero mira lo que el Señor da. Pastores, maestros, evangelistas. Verso 12. ¿Estamos ahí? Y mire cuál es el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es que Dios da dones, da capacidades con medida, con llamados para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar. Aquí no significa santos terminados, no. Significa capacitar. ¿Quién va a capacitar a la iglesia? En el contexto se va a edificar con el fundamento que fue dado por los apóstoles y profetas, lo que ya está escrito, algo que tenemos en la sola escritura, y esa labor la hacen los pastores, maestros y evangelistas. ¿Cómo vamos a capacitar? Con las escrituras, enseñando las escrituras, explicando las escrituras, exponiendo las escrituras. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el modelo para nuestra edificación, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, que estemos unidos en la doctrina, donde es sano, mis hermanos, que en una iglesia local por lo menos estemos de acuerdo doctrinalmente. Yo sé que ustedes escuchan predicadores por otro lado. ¡Ay, siempre lo dice, pastor! Sí, siempre lo digo. Porque de repente salen con cada cosa. Pero pensemos en esto. Para que la iglesia crezca tenemos que estar unidos en doctrina. Que tenemos que estar de acuerdo doctrinalmente. Verso 14. Ya vamos terminando, hermanos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Y ya viste lo que dijo aquel predicador? 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 Leamos la palabra, hermanos. Hay muchos vientos de doctrina. Es decir, para que una iglesia crezca en unidad, para que una iglesia crezca en el conocimiento de la verdad, los ancianos de la iglesia local deben de enseñar con las escrituras, para que los que escuchen, dejen de ser niños fluctuantes. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice el verso, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es esto, mis hermanos? Estos últimos versos, como ponen algunos comentaristas, esto es el resultado de nuestra unidad y edificación. Dice, para ya no ser niños fluctuantes. Niños. Amén, hermanos. Ahora mire bien, ya vamos a terminar. En la Biblia, hasta cierto punto, nos enseña que hay que ser niños para ciertas cosas.
¿Verdad que sí? Pero no para todas. Ejemplo, hay que ser niños para la malicia. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero no hay que ser niños para lo que pasaba con los corintios, donde eran niños berrinchudos. En Corintios, mire bien, en Corintios a los adultos se les llama niños. En Corintios el apóstol Pablo a los adultos les llama niños. Y les llama niños ya que constantemente se la pasaban haciendo grupitos. ¿Se acuerda de Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. ¿Sí me entiende? Les llama niños ya que constantemente se la pasaban haciendo grupitos. Constantemente les llamaba niños porque constantemente entre los miembros de la iglesia se la pasaban peleándose y dividiéndose. ¿Qué dice Pablo? Son niños. Los que hacen grupitos son niños. Los que constantemente se están peleando con otro hermano. ¿Cómo lo llama Pablo? ¿Cómo? Niños. ¿Verdad que sí, hermanos? Se dice, mis amados niños, que digan mis amados hermanos. Se dice, mire lo que les voy a decir, se dice que en estos tiempos en que vivimos son tiempos donde la iglesia es la más inmadura de todos los tiempos. Nosotros no tenemos persecución, ¿verdad? Donde actualmente muchos adultos actúan como niños espirituales. Ejemplo, se dejan llevar por la música y no la doctrina. Pelean constantemente. No están a gusto si no se pelean con otro miembro de la iglesia 3 veces por año, 4 veces por año. Hasta aparecen las peleas del Canelo ya, que tienen que pelear en cada día festivo. No quieren escuchar sana doctrina, les parece aburrido. Parecen niños porque no se parecen a Cristo. Ves sus vidas y no se parecen a Cristo. Están con envidias, divisiones, pleitos. No aman al prójimo. No se aceptan unos con otros. Y andan siempre en contiendas. Son niños. ¿Cierto o no? Díganlo, amén, hermano, amén. Mas sin embargo, estos mismos niños, cuando se trata de que lideren la iglesia, dicen, yo tengo el don. Yo tengo el don, yo tengo el don. Así que dejemos la inmadurez y busquemos la unidad, ya que somos un cuerpo. Termino con esta fábula. Ya voy a terminar. Termino con esta fábula. Se dice una vez que la mano se puso en huelga, llamando a todos los miembros del cuerpo. La mano les habló y se reunieron todos. Y la queja de la mano era, yo aquí soy la que trabajo más. Yo hago muchas cosas por el cuerpo y resulta que el que se está llevando todos los privilegios es el estómago. La mano decía, la comida que genera mi trabajo, el estómago la está disfrutando. Así que decidieron no darle más comida al estómago. Unos días después, la mano se sintió débil y le empezó a afectar, ya que todo el cuerpo necesita a todos sus miembros. Sí, eso, aplicación. No haga lo que otro miembro del cuerpo le toca hacer. Haga lo que Dios solo le ha mandado hacer. Lección. Todos somos miembros de un cuerpo.